Tomen sus lugares, hermanos, tomen sus lugares, y hemos titulado a la meditación de esta tarde ya, He aquí tu Rey viene. Y bueno, es claro lo que estamos recordando el día de hoy y los textos y la lectura que se acaba de hacer. Básicamente, primero el versículo 13 que dice: tomaron ramas de palmera. Por cierto, por ahí veo que uno de nuestros hermanos trae sus palmeras, me parece muy bien. Y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es decir, que el pueblo estaba reconociendo al Señor Jesús como ¿qué? Como el Rey de Israel. Y luego en el versículo 15 dice, recordando el escritor sagrado al profeta Zacarías, dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas dos expresiones que leemos en Juan, estas dos expresiones que vemos ahí en Juan, ya lo mencioné de alguna forma, las dos hacen referencia a profecías hechas sobre el Señor Jesús. Repito, los dos textos hacen referencia a profecías hechas sobre el Señor Jesús. El primer verso que leí, el versículo 13, hace referencia a el salmo que leíamos al comenzar el culto, el Salmo 118. En el versículo 25 y 26 del Salmo 118 que leíamos al comenzar el culto, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová te bendecimos. Entonces, Juan y cada uno de los evangelistas está haciendo referencia a esta profecía del Salmo 118. La segunda que leí, a la que le di lectura en el versículo 15, lo mencioné hace un momento, hace referencia a la profecía hecha por Zacarías en el capítulo 9 de este profeta. Habla ahí, si fuéramos a Zacarías y vemos el capítulo 9, la primera parte habla sobre cómo Dios ha de castigar a las naciones. Y después habla sobre el futuro rey de Israel, sobre el Mesías. Y así lo presenta en el versículo 9, Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene o vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los 4 evangelios nos narran este evento. Es muy interesante, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos dan fe de los eventos sucedidos durante esta semana. Así que los 4 inician hablando sobre este evento. Los sinópticos nos dan detalles muy interesantes. Solo Mateo cita estas mismas 2 profecías que menciona Juan, la del Salmo 118 y la de Zacarías 9. Marcos y Lucas hacen énfasis principalmente en la profecía del Salmo 118. Y algo que nos debe de llamar la atención al analizar, al estudiar un poquito este evento, es que lo que leemos y lo que sucedió ese día fue simplemente para cumplir, o no debería decir simplemente, sino que se buscó cumplir el protocolo del Señor Jesús como el Rey. Sí suena un poquito tal vez raro para algunos, pero muchos eventos que nos narra Juan y que nos narran los evangelios nos buscan presentar al Señor Jesús como como el Rey. Y algunos de estos eventos simplemente son para mostrarnos quién es el Señor Jesús, el Jesús que predicamos, ¿verdad? Hemos estado hablando o mencionando que Juan solamente habla de 7 milagros, de los muchos milagros que hizo el Señor Jesús, que se nos narran en los otros evangelios. Juan solamente
toca 7 y les llama señales, es decir, son cosas que nos anuncian algo especial. Y analizamos recientemente un poquito esto de los milagros, y algunos de ellos simplemente nos presentan al Señor Jesús como quien Él es, como Dios. ¿Por qué digo esto? Porque convertir el agua en vino, alimentar a 5,000 o caminar sobre el agua, que son 3 de los milagros que presenta Juan, podríamos decir que no eran milagros de vida o muerte. Son milagros, y Juan les llama así, son señales, dice cuando convierte el agua en vino, principios de señales, ¿verdad? Y cada uno de estos milagros les llama así señales, pero no eran como de vida o muerte. Alimentar a la multitud, pues el Señor simplemente pudo haber dicho, bueno, pues ya aquí terminamos, cada quien a su casa, por favor, pues hay que ir a buscar el alimento, ¿no? Pero no, el Señor se preocupa, ve la condición, la situación que se está pasando. Caminar sobre el agua era algo indispensable que se tenía que hacer. No, pero el Señor Jesús muestra a través de estos eventos quién es Él. Incluso analizamos los otros milagros donde el Señor Jesús sana a algunas personas, y algunas de estas personas, podríamos decir, ya estaban acostumbrados a vivir así. El paralítico tenía 38 años de paralítico, y de ahí la pregunta del Señor Jesús. ¿Se acuerdan qué fue lo que le preguntó el Señor Jesús? ¿Quieres ser sano? Tienes 38 años aquí, estás viviendo así, a lo mejor hasta estaba cómodo, ya sabía su rutina de todos los días, pero el Señor Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de esa condición, de esa situación? El otro milagro también que veíamos era el de ciego Bartimeo, el ciego que nació ciego, ya era una persona adulta, y podríamos decir, estas personas estaban acostumbrados a vivir así y podían haber seguido así. No era el que el Señor Jesús los sanara, no era algo de vida o muerte. Pero el Señor Jesús ve la condición del hombre, ve la situación del hombre, una situación de miseria, una situación de dolor, de tristeza, que muchas veces el hombre se acostumbra a vivir de esa forma, de esa manera. Y le pregunta, y nos pregunta muchas veces, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Solamente algunos de los milagros, cuando sanó al hijo del oficial, ahí sí nos dice que estaba enfermo de gravedad y que podía morir. Y el otro milagro es cómo sana o cómo resucita, más bien tenemos que decir, a Lázaro. Esos 2 milagros podríamos decir que eran los de vida o muerte, ¿verdad? Sanar al hijo del oficial y resucitar a Lázaro. Entonces, los milagros que nos presenta Juan tienen como propósito presentarnos quién es realmente el Señor Jesús, presentarnos que el Señor Jesús es Dios mismo. Es Dios mismo que se compadece de nuestra condición, que se compadece de la forma en que vivimos y que pasamos las cosas. Que nos presenta Juan señales con las que el Mesías cumplía con todos los requisitos. ¿Se acuerdan que los fariseos decían, muéstranos señales? Cuando alimentó a la multitud, le hablaban de señales. Pues, ¿qué más señales querían ver, verdad? Entonces la entrada triunfal se le denomina y la marca Juan también con este propósito. Y es interesante, repito, que se trató de cumplir con el protocolo, con lo que estaba establecido, con las cosas que se tenían que cumplir. Y otra vez presentando las señales, Juan nos dice que se cumplieron. El Señor Jesús, según vimos en el capítulo 11, cuando hablábamos de Él sobre la resurrección y la vida, estaba en Betania, y durante toda esa semana estuvo ahí en Betania, en casa de sus amigos.
Betania ya explicamos un poquito. Y de ahí todos los días de la semana estuvo yendo y salía a Jerusalén, un poquito más de 2 kilómetros. También explicamos que de aquí, de la puerta del templo a Churubusco, son exactamente 1 kilómetro. Entonces es como ir y venir de aquí a Churubusco caminando, la distancia que recorría el Señor Jesús. Pero es muy evidente que ese día prácticamente fue solamente a cumplir el protocolo de esta entrada triunfal. Quien nos ayuda a ver esto es Marcos. Si vemos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, el versículo 1, fíjense cómo nos dice: cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, ahí donde estaba, ¿verdad?, frente al monte de los olivos, que ya también explicamos que Betania formaba parte de este lugar. Después, si vamos al versículo 11, después de que nos narró todo lo que pasó, la entrada triunfal y todo esto, en el versículo 11, ahí en Marcos 11:11, entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿De dónde salió? De Betania. ¿A qué fue? A cumplir con ese protocolo. ¿De entrar qué? De una manera triunfal, como el rey que él es, para que se cumpliera la profecía. Entonces nada más fue, lo que nos dice Marcos es que entró en el templo. O sea, realmente algunos dirán, bueno, ¿a qué fue? ¿No? Fue a cumplir con este protocolo. Entonces vemos que el Señor Jesús específicamente hizo lo que tenía que hacer. Las señales que estaban establecidas desde los profetas con anterioridad, Él buscó cumplir puntualmente con cada una de estas señales. Y eso es lo que nos describe el pasaje cuando nos explica que al principio sus discípulos no entendían. Sí pusieron atención en esa parte, como decía, que sus discípulos no entendían. El Señor se los decía, el Señor se los explicaba, y esto dicen las Escrituras de mí, pero ellos no lo entendían. Si regresamos a nuestro pasaje de Juan 12, el versículo 16 lo dice claramente, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que Él se las había hecho. Entonces, el Señor Jesús ya les había explicado, ya se los había dicho, y a veces recordemos que esto es para que cuando se cumpla ustedes recuerden y sepan quién es el que lo hizo, ¿verdad? Los teólogos hablan mucho sobre el Señor Jesús y sobre los oficios del Señor Jesús. ¿Han escuchado un poco acerca de esto? ¿Qué es un oficio? ¿Qué son los oficios de Cristo? ¿Qué es un oficio? Yo quiero pensar que todos aquí tienen algún oficio, ¿verdad? Dice, tiene que ver con en lo que se ocupan las personas, ¿verdad? Que lo que hacen, ¿no? Un carpintero, ¿qué hace? Pues trabaja con la madera. Un electricista, principalmente con las cuestiones de instalaciones eléctricas, circuitos, ¿no? Un abogado, ¿a qué se dedica? Pues a litigar. Un médico, bueno, se supone que se dedica a ver por la salud de las personas, ¿no? Y así hay varios oficios, ¿no? Pero se dice también que los oficios tienen que ver de una o de otra manera sobre a qué venimos o para qué estamos. Algunos cuando piensan en el oficio dicen, pues yo a esto vine a este mundo, ¿no? A esto vine a cumplir con esto. Algunos buscan un oficio y dicen para ser alguien en la vida, ¿no? Este señor, voy a ser un gran poeta, ¿no? Algunos piensan, o voy a ser un gran artista, un gran predicador. Cada quien sabe qué es lo que quiere, qué es lo que sabe hacer, qué es lo que realmente hace, porque una cosa es decir que va a hacer algo y otra vez lo que realmente hace.
Y algunos dicen, repito, por esto nací, a esto vine, a este mundo. Entonces los oficios de Cristo tienen que ver tal vez con la pregunta, ¿qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesús? ¿Y qué es lo que realmente hizo? A ver si se entiende esta parte. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? ¿Y qué es lo que realmente hizo? Entonces, repito, los teólogos hablan sobre estos tres oficios del Señor Jesús, qué es lo que vino a hacer, y los teólogos dicen, bueno, eso es lo que vino a hacer, y eso es lo que sigue haciendo el día de hoy el Señor Jesús. Los tres oficios del Señor Jesús que nos hablan es el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Profeta, sacerdote y rey. Esas tres cosas, entonces, son las que vino a hacer el Señor Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo las hace? ¿Cómo cumple el Señor esos oficios? ¿Cómo lo hizo y cómo lo sigue haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué es un profeta? Cuando escuchamos la palabra profeta, regularmente las personas piensan en alguien que va a adivinar lo que va a pasar, que va a decir, pero el ministerio del profeta realmente tiene que ver, o el oficio, la labor que tiene que hacer el profeta es traer el mensaje de Dios al hombre, al pueblo de Dios. Los profetas eran los que traían al pueblo el mensaje de Dios, si era un mensaje de bendición en algunas ocasiones, o algunas ocasiones mensaje de maldición o de castigo. El profeta es el que trae el mensaje de Dios al pueblo. Voy a citar lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster sobre qué o cómo cumple el Señor Jesús el oficio de profeta. La pregunta 43 dice así, ¿cómo desempeña Cristo el oficio de profeta? Y entonces la respuesta es, Cristo desempeña el oficio de profeta revelando a su iglesia en todas las épocas, su palabra, y por su espíritu y por revelaciones hechas de diversas maneras, toda la voluntad de Dios sobre todas las cosas concernientes a la edificación y salvación de su pueblo. Repito, Cristo desempeña el oficio de profeta revelando a su iglesia en todas las épocas, o sea, lo hizo anteriormente, lo ha hecho a través de la historia y hoy lo sigue haciendo, por su palabra y por su espíritu, y algunas otras formas, porque al principio lo hacía a través de sueños y de visiones, revelando toda la voluntad de Dios sobre las cosas concernientes a la edificación y la salvación de su pueblo, revelando en todas las épocas. Quiero leer solamente algunos pasajes de aquí de Juan que nos dicen eso, porque Juan es el evangelio que hemos estado revisando. En Juan, en el capítulo 1, el versículo 18, fíjense lo que dice, lo voy a leer, si lo quieren buscar en sus Biblias, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí la palabra interesante es que el Señor Jesús es quien ha dado a conocer. Como profeta, Él trae el mensaje de Dios y lo da, ¿qué? A conocer. Ahora leo Juan 15:15. ¿Se acuerdan ahí donde dice, yo soy la vid? Bueno, también hemos platicado de ese pasaje, y en el 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado ¿a qué? A conocer. Otra vez, el Señor Jesús, que da a conocer todas las cosas del Padre, nos las muestra. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Cumpliendo la labor de profeta. Y luego me voy a ir a Hebreos 1 y 2, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, donde el escritor sagrado
nos habla de algo muy interesante. Fíjense, les estaba escribiendo a los hebreos, les estaba escribiendo a los judíos, a los que tenían la ley, a los que conocían la ley y todo esto. Fíjense, leo estos dos versículos. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y cuando estuvo con sus discípulos, Él estaba cumpliendo con esta labor, esta tarea de traer el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que vino a hacer? A darnos a conocer el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. El reino de Dios se ha acercado, esa era su predicación. Él a eso venía. Y hoy sigue haciéndolo, cuando leemos en Hebreos, dice, nos ha dado a conocer, ¿a través de quién? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesús. Por su palabra y por su Espíritu, hoy Él sigue obrando y sigue actuando. Eso no ha cambiado, Él sigue siendo el profeta. Sigue dándonos el mensaje de salvación. Entonces el Señor Jesús, como profeta, dije que el otro oficio es el de sacerdote, ¿verdad? ¿Qué hace el sacerdote? Dije que el profeta, y lo hemos mencionado, trae el mensaje de Dios al hombre. Ahora el sacerdote va en el sentido opuesto. La labor, la tarea, el ministerio del sacerdote es traer al pueblo delante de Dios. Repito, la labor, la tarea del sacerdote es traer al pueblo delante de Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el que traía y el que ofrecía los sacrificios del perdón. Venían las personas y decía, pues quiero venir delante de Dios, y entonces el sacerdote recibía y ofrecía el sacrificio delante de Dios. Los sacrificios de perdón, los sacrificios por la expiación, de acción de gracias, todo lo que el pueblo quería traer a Dios, lo hacía a través del sacerdote. Él tenía esa tarea, además de la tarea de enseñar al pueblo sobre sus deberes, sus responsabilidades delante de Dios y cómo traerlas y presentarlas a Dios. Dios le pedía al pueblo sacrificio, pero lo pedía en una forma específica. Vamos a ver ahora qué dice el catecismo, el mismo catecismo que cité hace un momento, el mayor de Westminster, sobre cómo desempeña Cristo el oficio de sacerdote. Lo leo. La respuesta dice, Cristo desempeña el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio sin mancha a Dios, para hacer la reconciliación para los pecados del pueblo y en interceder continuamente por esto. Pero aunque hay muchos pasajes que nos hablan sobre la muerte, que el Señor Jesús fue una muerte vicaria, es decir, fue una muerte en lugar de, específicamente la carta a los hebreos en este sentido es muy, muy clara. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conocía bien sobre ese oficio, sabía qué era lo que tenían que hacer los sacerdotes, sabía que el pueblo de Israel que cuando faltaba la ley tenían la responsabilidad de ir ante el sacerdote y sabían qué es lo que tenían que hacer. Entonces, aquí vemos cómo el sacrificio del Señor Jesús fue en nuestro lugar. Quiero leer algunos pasajes de Hebreos, si tienen su Biblia lista, primero en Hebreos capítulo 9. Y aunque el catecismo nos marca algunos pasajes, yo voy a leer un poquito más, tal vez adelante o menos de los pasajes, leo capítulo 9, el versículo 13 y 14 de Hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, y fíjense ahora el 14,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios que vivo. Entonces nos está hablando esta carta a los hebreos de cómo antes se ofrecían esos sacrificios dice, de toros, de machos cabríos, pero ahora el sacrificio del Señor Jesús es suficiente. Luego en ese mismo capítulo, el versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor Jesús cumpliendo el oficio ¿de qué? De sacerdote. Ahora si regresamos al capítulo 7, ahí en esta carta a los hebreos, voy a leer del versículo 21 en delante y me gustaría que pusieran atención sobre cómo está hablando de los sacerdotes anteriormente y ahora del Señor Jesús. A partir del verso 21, porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién? El Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así el Señor Jesús realizó el oficio de sacerdote en presentarse él mismo en sacrificio al morir en la cruz del Calvario y cumplir con eso toda la justicia de la ley de Dios. Hoy, ¿cómo sigue actuando como sacerdote? Bueno, la Biblia dice que todo tiempo Él está intercediendo por nosotros. Hoy hemos cometido faltas, hoy hemos estado actuando mal, hoy hemos estado haciendo cosas que no le agradan a Dios. Él sigue hoy intercediendo por nosotros. Pero el oficio que hoy nos ocupa más es el oficio de rey. Nuestro tema es el ¿qué? El rey que viene. ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los reyes? Gobiernan. Ahorita van algunos a lo mejor, rey, ¿cuál rey conozco? Pues ya como que hay pocos reyes. Ahorita se habla mucho acerca de Inglaterra y la verdad se habla de puros chismes, ¿no? De que si la amante y que si el hijo y que si otro va a heredar y que si quiere, porque todo está alrededor de la corrupción del hombre. ¿Qué hacen los reyes? Ahorita ya mencionó nuestro hermano Salomón, para los que no escuchan, el gobiernan, rige, es decir, dice qué es lo que se va a hacer. También un buen rey cuida realmente de su pueblo, ¿verdad? Se preocupa por su pueblo. O sea, sí lo gobierna para ver, el gobierno, las leyes y todo esto son necesarias para que pueda haber una buena convivencia. Hoy día, la mayoría de los países, y bueno, la mayoría tal vez tienen gobiernos democráticos, decimos democráticos representativos. Generalmente, o casi todo el mundo ha dejado atrás, ¿qué? La monarquía. Porque aunque la historia, y no hablo solamente de la historia del pueblo de Israel, sino de la historia en general, la historia, ha habido tal vez algunos reyes buenos, o que los podríamos catalogar como reyes buenos, fueron los menos. La gran mayoría, o por no decir que todos, por su propia naturaleza o por la propia naturaleza que tenemos como hombre, se han corrompido. El pueblo de Israel, ahora sí voy a referirme al pueblo de Israel, un día le pidió a Dios rey, ¿se acuerdan? Bueno, le dijo a Samuel,
que le dijo, queremos que nos pongas un rey. ¿Se acuerdan exactamente qué fue lo que le dijo el pueblo a Samuel? Queremos ser como los otros pueblos que tienen reyes. ¿Sí recuerdan esto? Y Samuel pues se sintió, ¿verdad? Porque él era el líder en ese momento, no era un rey, era un líder puesto por Dios, líder moral en cierto sentido para muchas personas, pero él era el líder y él se sintió, y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti. ¿A quién están desechando? Me están desechando a mí. Y hoy día, por ejemplo, nosotros queremos un gobierno y simpatizamos a lo mejor con un color, simpatizamos a lo mejor con alguna persona y debemos, qué carismático y qué buena persona es y todo esto. Pero tenemos que decir que por la naturaleza del hombre, todos los gobiernos son corruptos, definitivamente. Aunque algunos digan, siempre va a ser la bandera de todos los gobiernos o los que quieren ser gobernantes, el ser las personas buenas o ser los buenos gobernantes, la honradez. Pero lo cierto es que todos los gobiernos humanos tienen su grado de corrupción. Y aunque elegimos, y muchos dicen, y se escudan, ¿verdad? Algunos cristianos dicen, bueno, es que Dios es el que quita y pone reyes. Sí, pero se han olvidado de leer allá Oseas, luego lo vamos a ver, cuando Dios le dice al pueblo, ustedes pusieron reyes que yo no quise, y ustedes van a tener sus consecuencias. Entonces a veces nos olvidamos y decimos, sí, Dios que es el que pone y es soberano. Nos olvidamos de la voluntad permisiva de Dios. Bueno, el punto es, ¿cómo desempeña Cristo el oficio de rey? ¿No? Y me llamó mucho la atención porque las otras dos respuestas que vimos de profeta y sacerdote están pequeñitas, pero cuando se trata del oficio de rey, si ustedes ven en el Catecismo Mayor, está larga la respuesta. Entonces voy a darle lectura, entonces me gustaría que pusieran atención. Hay algunas cosas que, como en todo, cuando alguien va a gobernar, algunos no nos gustan. ¿Sí? ¿Sí es cierto o no? Cuando alguien te va a decir qué es lo que tienes que hacer o cómo se van a hacer las cosas, de repente como que entonces esa parte ya no nos gustó mucho. Entonces voy a leer lo que dice el Catecismo sobre cómo desempeña Cristo el oficio de rey. Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta número 45. Cristo desempeña el oficio de rey entresacando del mundo un pueblo para sí, para darle funcionarios, es decir, Dios es el que pone los funcionarios, leyes, censuras por las cuales cosas Él gobierna de una manera visible, en conceder su gracia salvadora a sus elegidos, recompensando su obediencia y castigándoles por su pecado para su corrección, a sus elegidos castigándoles por su pecado para su corrección, preservándoles y sosteniéndoles en todas las tentaciones y sufrimientos, y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos, ordenando poderosamente todas las cosas para su gloria, para su propia gloria, y para el bien de ellos sus elegidos. Y asimismo, en tomar venganza en los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Esta parte de acá, así como que algunos, oiga pastor, no la venganza como perdón lo que voy a decir, como el Chavo del Ocho, ¿verdad? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Dice entonces la primera cosa de cómo Dios ejecuta el oficio de rey, dice que entresacando del mundo un pueblo para sí. Es decir, de todo este mundo, un día el Señor llamó a Abraham y le dijo, tú vas a ser mi pueblo. De todo este mundo, hoy día, Dios sigue llamando a sus hijos y dice, tú vas a ser mi pueblo. Probablemente Dios te ha llamado a ti y dice, tú vas a ser
mi pueblo. Tú eres alguien que va a sujetarse a lo establecido por Dios. Darle funcionarios, me llamó la atención eso de que Dios le da funcionarios a su pueblo, y el catecismo ahí cita los pasajes en donde la Biblia nos habla sobre los dones y dice que Él instituyó a unos o constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, personas que han de servir. Sí, es cierto, o sea, Dios le dio la habilidad a cada uno para cumplir con una función, con una tarea y desempeñarla dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Dar leyes. Es muy claro que Dios nos ha dado su palabra y que nos ha dado leyes, normas, reglas sobre la cual como cristianos debemos de vivir y sujetarnos, y que eso a muchos cuesta trabajo, y luego cuando vemos algún pasaje que nos gusta decimos, ay pastor, este pasaje me gusta, pero cuando vemos a alguno que no nos gusta, ay pastor, este pasaje no sé si debería de estar en la Biblia o no, porque de repente como que hay pasajes que no nos gustan, pero Dios nos ha dado leyes, y lo cierto es que la mayor parte de las leyes o constituciones en los pueblos, en los gobiernos, están basados y han partido de la ley que Dios ha puesto en su palabra. Censuras, las censuras tienen que ver con los castigos. Cuando alguien comete una falta, va a recibir un castigo. Y la Biblia habla claramente, ¿no? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y sí, habla claramente cuando de repente se cometió una falta, va a haber un castigo. Y habla claramente también cómo Dios castiga a su pueblo, porque muchos dicen, Dios no, yo soy hijo de Dios y a mí Dios no me va a castigar. Pero la Biblia enseña y dice claramente ahí en Jeremías, yo les leí en varias ocasiones, más de 3 pasajes, 3 textos en Jeremías donde dice, y a mi pueblo lo voy a castigar. Dice, voy a castigar a todos, pero a mi pueblo lo voy a castigar, y dice, esta expresión me llama la atención porque de ninguna manera lo dejaré sin castigo. Cuando uno lee eso dice, precisamente, y lee uno Hebreos 12, donde dice que la disciplina, Dios al que ama, ¿qué? Lo disciplina. ¿Por qué? Como al hijo. El padre, si el padre no ama al hijo, no lo disciplina. Una muestra de amor para con nuestros hijos es la disciplina. Si no los amamos, dejémoslos que hagan lo que quieran. Pero si los amamos y queremos para ellos lo mejor, y Dios quiere lo mejor, como buen gobernante quiere lo mejor para nosotros. Permite que podamos conocer su gracia salvadora, su plan. Como rey, Él tiene su plan de gobierno. Hoy se habla mucho de eso, ¿cuál es el plan? ¿Y qué es lo que proponen? ¿Y qué propuestas traen los gobernantes? Y eso, ¿no? Bueno, Él tiene un plan perfectamente establecido. Restringe y vence a los enemigos. Algunos dicen, pues yo no lo veo, yo veo todavía mucha violencia, yo veo todavía muchas cosas. Dice allá el Salmo 73, ¿sí? Aquí tengo el Salmos, dice, tan torpe era yo, dice que no entendía cómo, sí, es el Salmo 73, donde habla del destino de los malos. Dice, Dios es bueno, y ciertamente Dios es bueno. Dice el salmista, dice, tan torpe era yo que pues casi me deslizaba, porque yo tenía envidia de cómo le iba bien a los malos y a mí me iba mal, ¿no? ¿Han escuchado eso en muchas ocasiones? Sí. ¿Cómo es posible, pastor? Yo me porto bien y me va mal, y él, que si lo conociera como es, ¿cómo le va bien? Pero el salmista hace toda una reflexión acerca de esto. Dice, ahora entiendo cómo tú sí tienes el control de todas las cosas y Él es el Rey. Ha ordenado todo para su gloria. Todo lo que sucede, que a nosotros nos parece bueno o malo,
es para la gloria de Dios. Al pueblo de Israel, cuando no podían salir de Egipto y el rey primero les decía, Faraón, ¿verdad?, que sí, ya se fueran, y a la mera hora les decía que no. ¿Por qué hizo eso? Para su gloria, para que todos pudieran entender quién es Él, su poder, su grandeza y su majestad. Y muchas veces nosotros pasamos a veces por una prueba o una situación y Dios quiere mostrarnos cosas grandes. Toma venganza. Ya les mencioné hace un momento, ¿eh? La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Bueno, cuando es la venganza del hombre por el hombre, seguramente que va a ser mala, porque como hombres, así como mencioné hace un momento, todos los gobernantes van a tener un grado de corrupción. Todos como hombres no vamos a saber aplicar la medida correcta de la venganza. Pero Dios, que es justo, que es perfecto, que tiene el panorama completo, que sabe la situación, va a dar el justo pago a cada uno. Y la Biblia lo enseña y no lo deja. La Biblia nos enseña que Dios es justo, Dios es verdad, y Dios ha de dar el justo pago. Varios pasajes. Uno sencillo y que todos conocen, creo, es allá Romanos 12, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sí lo está diciendo. Mía es la venganza, al final de Romanos. Y el Salmo 93, 94, que comienza diciendo: Jehová, Dios de las venganzas, Jehová, Dios de las venganzas, resplandece. Porque Él es el que ha de dar el justo pago. Dios nunca ha perdido el control de su reino. Repito, Dios nunca ha perdido el control de su reino. Él siempre ha reinado y todo pasa conforme a su voluntad, activa o permisiva. A veces no lo entendemos, repito, y decimos: Señor, ¿por qué permites tanta violencia? ¿Por qué permites tanta corrupción? ¿Por qué permites tantas situaciones así? Dios ha permitido y permitió primero al hombre que decidiera, y el hombre decidió el mal, y el hombre ha tenido el mal y ha vivido sus propias consecuencias, como la corrupción, ¿verdad? Pero el plan de Dios, lo que Dios quiere, no es eso. Como rey, por eso un día Él ha de regresar. Y todo se ha de sujetar al plan perfecto de Dios. El rey viene. He aquí el rey viene. Y hoy estamos recordando el momento en que se cumplió el protocolo de que el Señor Jesús entró como rey a Jerusalén. Cuando es el tiempo de Navidad, hablamos del Adviento, ¿no? ¿Qué es el Adviento? Prepararnos porque el rey viene. Porque viene. Y hablamos entonces de un momento histórico, o cómo se fueron cumpliendo toda esta serie de eventos puntualmente, eventos que estaban señalados por las profecías: su nacimiento, su ministerio, las cosas que Él habría de cumplir, estas señales que iban a ser muy claras. Y este evento que estamos recordando el día de hoy es un evento especial por eso, porque estamos recordando ese momento histórico. Pero la Biblia nos enseña que Él vendrá por segunda vez. Y en esta ocasión, que ha de establecer su reino claramente, o sea, no, su reino está y su reino Él lo mantiene, y eso, pero va a ser claro para todos. La Biblia dice que todo ojo le verá. Y además dice que toda rodilla se doblará. Le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, piense: ay, pero es que yo creía que era así, de esta manera. Todo ojo lo verá,
y toda rodilla se doblará. Y todos van a reconocer al Rey que viene. Aquel día en Jerusalén muchos reconocieron este evento histórico. Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Ven, sálvanos ahora, tú que vienes en el nombre del Señor. Tú que eres el Rey, ven, sálvanos ahora. Por eso es importante hoy que cuando hablamos de la venida histórica del Señor Jesús, cuando se cumplió todo esto y cuando hablamos todo esto de cómo se fueron cumpliendo las señales, lo importante es prepararnos para su venida. Él ya vino, Él ya cumplió. Ahora nos toca a nosotros estar listos para su segunda venida. Él viene. Y quieras o no, le vas a rendir gloria. Fíjate qué interesante esto. Quieras o no, le vas a rendir la gloria. Pero algunos van a estar a su derecha y otros van a estar, ¿qué? A su izquierda. Algunos van a sufrir las consecuencias de sus actos. ¿Cuál es la invitación en esta hora? ¿Cuál es la invitación de la palabra de Dios al recordar este evento histórico, al recordar lo que se ha hablado acerca del Señor Jesús y lo que estábamos hablando de cómo el Señor Jesús cumple sus oficios? Él gobierna, Él reina. ¿Estás dispuesto a sujetarte al gobierno del Señor Jesús? A decir, Señor, tú eres el que reinas, eres el que me dice qué es lo que tengo que hacer. A veces no nos gusta que nos digan, ¿verdad? Repito, cuando alguien gobierna en casa, el papá, a veces al hijo no le gusta que le digan esto tienes que hacer o esto no tienes que hacer, ¿verdad? Cuando alguno de los gobiernos dicen, ahora se van a hacer las cosas así, no nos gustan muchas veces. Cuando Dios nos dice, esto va a ser aquí, ¿estás dispuesto a sujetarte, darle la honra, la gloria que Él se merece? La invitación es estar listos para recibirle nuevamente y estar dispuestos a formar parte de este pueblo de Dios que le honra, que le glorifica, que le exalta, obedeciéndole, sujetándose, haciendo lo que Él nos pide. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Si Él viniera hoy, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gobierno, porque tú eres el que gobiernas nuestras vidas. Confiamos en que tú eres el que rige todas las cosas y dependemos, Señor, completamente de ti, de ese gobierno que tú has puesto en nuestras vidas. Nos postramos ante ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene. Y sí, hoy recordamos ese evento histórico, pero queremos suplicarte, Señor, que obres en nuestras vidas tu Espíritu Santo inquietándonos a estar listos en todo momento para tu segunda venida. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.